Las 4:22 de la madrugada en la colonia obrera, Nuevo Laredo. El cielo aún no se decide entre la noche y el alba. En la esquina de Hidalgo y Morelos, la pequeña taquería El Güero ya exhala humo. No es humo de parrilla, es vapor de grasa reutilizada, de cebolla quemada, de carne que nadie en su sano juicio compraría si tuviera otra opción. Pero en la obrera, muchas veces no hay otra opción. Don Rafa, 47 años, bigote canoso, uñas negras de limpiar piso con cloro, mueve los tacos con la misma cadencia desde hace 16 años. No los sirve, los empuja, los coloca en servilletas manchadas, los envuelve como si los enterrara, y los entrega sin mirar a los ojos del cliente. Nunca mira, no por vergüenza, por costumbre de quien ha visto demasiado. La taquería no tiene nombre en la fachada, solo un letrero desgastado que dice «Solo vende tacos asquerosos». Lo puso su hermano años atrás, en broma. Ahora es advertencia. A las 4:45, un Jetta gris se estaciona en diagonal frente al puesto. Dos tipos bajan, ropa casual pero zapatos nuevos. Uno lleva un tatuaje de escorpión en el cuello. El otro, lentes oscuros a pesar de la oscuridad. No gritan, no amenazan con armas, solo se acercan al mostrador como si fueran a pedir «Oye, güero», dice el del escorpión sin sonreír. «Ya sabes, el piso, quincenal, 3,000 esta vez». Subió. Don Rafa no contesta, solo asiente con la cabeza baja mientras limpia el mismo rincón del mesón por tercera vez. Saca unos billetes del cajón bajo, envueltos en una bolsa de plástico. Los cuenta en silencio, los entrega sin tocar las manos del otro. «Gracias, compa», dice el del escorpión y se aleja caminando despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y lo tiene. En Nuevo Laredo, los de CJNG no corren. Corren los demás. Cuando el Jetta desaparece por la calle Hidalgo, don Rafa se sienta en una banqueta de plástico afuera. Respira hondo, se pasa las manos por la cara. Por dentro, su mente no está en los tacos, está en su hermano, en el nombre que nunca menciona, en el apellido que borró de su acta cuando se mudó a Tamaulipas, en la foto que esconde debajo del piso de la bodega, envuelta en plástico y cinta aislante. Él no es capo, nunca lo fue mensajero, contador de plaza. Hasta que vio lo que pasaba cuando los jefes cambiaban. Prefirió desaparecer, no para esconderse de la ley, sino de la traición. Pero en la frontera nadie desaparece del todo. Y el CJNG, al expandirse como un hongo venenoso por Tamaulipas, no sabe que el hombre al que le están cobrando piso es hermano de Joaquín Guzmán Loera. No porque lo diga él, jamás lo diría, sino por pura mala suerte del destino. Una ficha en un archivo olvidado, un dato borrado mal en un sistema municipal, una coincidencia de apellidos que aún no han cruzado. Lo único que don Rafa sabe es que no puede reaccionar, no puede decir nada. Si lo hacen, lo matan, si no lo hacen también. Su única arma es el silencio y el conocimiento de que, en esta ciudad, hasta el aire tiene oídos. A las 6:15 llegan los primeros clientes. Obreros de la maquila, estudiantes con mochilas rotas, una señora que vende paletas desde antes del amanecer. Todos saludan con un buenos días, y don Rafa responde con un gruñido. Pero entre ellos hay una red invisible, una mirada cruzada, un gesto casi imperceptible. Todos saben que el Jetta gris vino, y todos fingirán que no vieron nada. Porque ver es peligroso, recordar peor. La tensión no está en los gritos, está en el silencio compartido, en la forma en que la señora de las paletas se acerca al mostrador y deja caer, por accidente, un recorte de periódico sobre un hallazgo en un rancho de San Nicolás. En cómo el estudiante más joven, hijo de un desaparecido, se sienta en la última banca y enciende su celular con la cámara hacia la calle, como si revisara memes, pero en realidad graba cada vehículo que pasa.
Don Rafa no agradece, no puede, pero asiente, casi imperceptiblemente. El sol ya quema. La taquería sigue funcionando, los tacos siguen siendo asquerosos, y la vida en la obrera sigue fingiendo normalidad. Pero don Rafa ya no piensa en la carne, piensa en el teléfono roto que guarda en una lata de manteca bajo el fregadero, piensa en el número que memorizó hace 20 años, piensa en si aún funcionará, y si alguien al otro lado estará dispuesto a escuchar sin preguntar quién lo llama, porque a veces, en la frontera, saber demasiado es condena, y a veces el único modo de sobrevivir es seguir vendiendo tacos asquerosos, mientras el mundo se desmorona en silencio. Si eres una persona de buen corazón, suscríbete al canal y comenta qué opinas de este tipo de historia. Nos ayudas a contar cada vez más relatos como este. A las 3:17 de la tarde, el calor en la colonia obrera se vuelve espeso, como si el aire se hubiera vuelto lodo. Don Rafa cierra temprano, no por cansancio, por prudencia. Hoy no hubo Jetta gris, pero sí 2 motocicletas que pasaron lentas frente a la taquería, sin casco, con los ojos fijos en el suelo, como si contaran baldosas. Era un aviso. El piso no era negociable. Con la cortina metálica bajada hasta la mitad, don Rafa saca la lata de manteca de debajo del fregadero. Rompe el sello con un cuchillo oxidado. Dentro, el teléfono viejo, un Nokia de 2007, aún tiene batería. Marca un número que no ha marcado en 8 años. Del otro lado, contesta una voz de mujer, seca, sin saludo. «Sí, soy yo», dice don Rafa, en voz tan baja que apenas se oye sobre el zumbido de los transformadores en la calle. Silencio. Luego, «Creí que estabas muerto». «Casi». «¿Qué necesitas?» «Que me digas si sigue vivo». Otra pausa, más larga. Al fondo se escuchan campanas de iglesia, las de San Agustín en Culiacán. «Vive», responde ella, «pero no es quien era. Y tú no deberías llamar. Ya me vieron. Entonces estás muerto, solo que aún respiras. Cuelga». Don Rafa apaga el teléfono, lo envuelve de nuevo en plástico, lo entierra otra vez. Pero ahora sabe algo, su hermano vive, y eso lo convierte en blanco, no en refugio. Esa noche camina 3 cuadras hasta la parroquia de Nuestra Señora del Refugio. No entra a misa, se queda en los bancos de atrás, como siempre. El padre Mateo, 65 años, exseminarista en Guadalajara, ojos que han visto confesiones que jamás repite, lo ve llegar. No dice nada. Solo le deja una botella de agua y un pan de dulce en el asiento contiguo. Más tarde, cuando la iglesia está vacía, don Rafa se acerca. «Necesito que alguien sepa», murmura, «sin que yo sepa que lo sabe». El padre asiente, no pregunta detalles. En la frontera preguntar es peligroso. Solo dice, «La hermana Lourdes va mañana a Reynosa. Lleva medicinas para una clínica rural en San Juan. Si alguien quiere pasar un mensaje, ahí estará. A las 11, frente a la farmacia del mercado». Don Rafa no agradece, solo inclina la cabeza. Camina de regreso a su cuarto, al fondo de la taquería. En el camino ve a la señora de las paletas cerrando su carrito. Ella lo mira. Le hace un gesto casi imperceptible. Se toca el bolsillo izquierdo del delantal. Él entiende. Al día siguiente, a las 10:45, don Rafa está en Reynosa, en la esquina del Mercado Juárez. Viste una camisa que no es suya, pantalones de segunda mano, lentes de sol baratos, nada que lo vincule a la taquería, nada que lo vincule a nadie. La hermana Lourdes, una mujer menuda, de pelo canoso y manos ásperas, está afuera de la farmacia, revisando una lista de medicamentos. Don Rafa se acerca como si buscara direcciones. «Disculpe, hermana, ¿sabe dónde queda la clínica San Rafael?» Ella lo mira un segundo, luego sonríe, amable. «Ah, sí, está cerrada desde enero, pero si busca al doctor César, él atiende ahora en la casa de doña Mireya,
en la colonia Vista Hermosa, calle Palomas, número 112. Don Rafa asiente. Al pasar junto a ella, deja caer un pequeño rollo de papel dentro de la bolsa de medicinas. Una dirección en Culiacán, un nombre falso, una fecha, nada explícito. Solo suficiente para quien sabe leer entre líneas. La hermana Lourdes no lo mira. Sigue revisando su lista. Pero don Rafa sabe. El mensaje viajará, no a través de teléfonos ni correos, a través de redes invisibles, monjas que llevan aspirinas a pueblos olvidados, curas que guardan secretos en cajas de hostias, enfermeras que anotan nombres en recetas falsas. Esa noche, en la taquería, don Rafa no abre. Pone una nota en la puerta, cerrado por enfermedad. Dentro se sienta en el suelo, con la espalda contra la pared. Escucha el ruido de los grillos, el grito lejano de un vendedor de nieves, el motor de una camioneta que frena 2 calles más allá. Sabe que no puede confiar en nadie, pero tampoco puede sobrevivir solo. Así que recurre a lo único que ha funcionado en la frontera durante décadas: el silencio colectivo. No es heroísmo, es estrategia, es supervivencia. Es la forma en que los comunes resisten cuando los poderosos creen que ya han ganado. Y mientras el CJNG celebra su expansión con narcomantas y ejecuciones en plazas públicas, en La Obrera, en Reynosa, en los pasillos de una clínica rural, una red de gente común comienza a mover fichas, sin hacer ruido. Porque en el norte, a veces, la verdadera resistencia no se ve. Solo se siente en el vacío que dejan las palabras no dichas. La lluvia llegó inesperada. No era temporal, apenas una llovizna fina que empapaba las calles sin hacer ruido, como si el cielo también tuviera miedo de llamar la atención. En el puesto de periódicos, la esquina del Tiempo, en la avenida Guerrero de Nuevo Laredo, la señora Adela limpiaba el cristal con un trapo amarillo. Tenía 62 años, ojos de halcón y una memoria fotográfica para matrículas, rostros y fechas. Don Rafa no entró. Se quedó afuera, fingiendo leer los titulares de El Mañana. Pero entre las páginas del periódico local, Adela había dejado un sobre café, sin nombre, sin sello, solo una dirección escrita a lápiz: Archivos Municipales, sección de licencias comerciales, carpeta 37B. Era la primera jugada. 2 días antes, la hermana Lourdes había pasado por Culiacán. No entró a ninguna oficina oficial. Solo dejó una bolsa de fruta en la casa de un jubilado que alguna vez trabajó en el catastro. Esa noche, el hombre buscó en sus viejos archivos personales. Encontró un duplicado de una licencia vencida a nombre de Rafael Guzmán Loera, otorgada en 2012 en Tepic. La dirección era falsa, pero el CURP real. Ahora esa información, sin nombres, sin fotos, solo un número y una fecha, viajaba hacia Nuevo Laredo. No por internet, por tren, por el bolsillo de un repartidor de refrescos que cruza la frontera 3 veces por semana. Y de ahí al puesto de periódicos. Y de ahí a don Rafa. Él no fue directo a los archivos municipales. Esperó, observó. Vio que los inspectores del CJNG, disfrazados de policías municipales, revisaban los negocios de la zona centro, pero evitaban los trámites burocráticos. Les daba asco el papeleo. Preferían el plomo al protocolo. Así que, a las 9:03 de la mañana, don Rafa entró al edificio municipal como cualquier otro comerciante. Llevaba una carpeta con facturas falsas, una identificación vencida y una actitud de aburrimiento. Se sentó en la fila de licencias. Esperó 47 minutos. Nadie lo miró 2 veces. Cuando le tocó, pidió una copia de su expediente comercial, por renovación. La empleada, una joven con ojeras y uñas rotas, tecleó su RFC. El sistema tardó, falló, volvió a intentar. Al tercer intento, apareció el archivo. Pero algo falló. El sistema marcó un flag de coincidencia con lista de vigilancia. La empleada palideció.
Miró a don Rafa. Él no parpadeó. «Debe ser error», dijo ella con voz temblorosa. «¿Quiere que lo intente más tarde?» «Claro», respondió él. «Gracias, mija». Salió caminando despacio, pero ya sabía, el CKANG no solo lo tenía en la mira. Ya habían cruzado su nombre con otras bases. Y si una empleada municipal lo notó, pronto lo notarían ellos. Esa misma tarde, en una cafetería de la colonia Unidad Nacional, una periodista local llamada Mariana recibió un mensaje anónimo en su correo cifrado. No tenía remitente, solo un archivo PDF, una captura de pantalla del sistema municipal, con el nombre Rafael G. resaltado y una nota al pie. Pregunta por los hermanos de El Viejo en Tepic, no en Culiacán, en Tepic. Mariana no publicó nada. No era tonta, pero al día siguiente, en su columna semanal en Zócalo, Tamaulipas, escribió sobre casos de sobreexplotación laboral en taquerías informales. Y entre líneas mencionó un patrón que usó el mismo CURP en 3 estados distintos entre 2010 y 2015. Fue sutil. Pero quien sabía leer, leyó. Esa noche, en un rancho a las afueras de Matamoros, un jefe de plaza del CJNG leyó el artículo. No entendió el mensaje, pero su contador sí. Y ese contador, años atrás, había trabajado para un abogado cercano a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. Al amanecer, el contador desapareció. No lo mataron. Lo trasladaron a un lugar donde nadie pregunta nombres. Pero la semilla ya estaba sembrada. Don Rafa, mientras tanto, volvió a su taquería. Volvió a servir tacos asquerosos. Volvió a no mirar a los ojos. Pero ahora, cuando el Jetta gris pasó de nuevo, no bajó la cabeza. Solo apretó los dientes, porque sabía, la información ya no estaba en sus manos, estaba en el aire. Y en la frontera la información que circula es la única que quema. El edificio de los archivos municipales de Nuevo Laredo huele a humedad, tinta seca y desesperanza burocrática. Nadie quiere ir ahí, ni siquiera los delincuentes. A ellos les gusta el fuego, no el papel. Y eso es su debilidad. Don Rafa no volvió solo. Esta vez fue acompañado, aunque a 20 metros de distancia, por un hombre de 73 años, exfuncionario del catastro, conocido en la colonia obrera como Don Chucho el de los papeles. Se dice que en los años 90 salvó de la quema cientos de expedientes durante un incendio provocado en el ayuntamiento. Nadie sabe si es cierto, pero todos saben que Don Chucho aún guarda llaves maestras y memoria. «El sistema ya te marcó», le susurró don Chucho mientras esperaban en la fila de trámites menores. «Pero los archivos físicos, esos no los tocan. Son polvo para ellos». A las 11:18, don Chucho pidió acceso al Almacén de Expedientes Históricos, sección 2008-2015. Alegó que buscaba pruebas para una demanda por herencia. El guardia ni lo revisó. Le dio la llave de una gaveta. 10 minutos después, don Rafa entró al baño del segundo piso. En uno de los compartimentos, encontró un sobre plastificado dentro del tanque del inodoro. Adentro, copias certificadas de 3 licencias comerciales a nombre de Rafael Guzmán Loera, expedidas en Tepic 2010, Culiacán 2012 y Veracruz 2014, todas con la misma huella dactilar. Todas con la misma firma, y en la última una nota marginal escrita a mano por un inspector. Posible relación familiar con sujeto de alta peligrosidad. Archivar y no procesar. Era la prueba, no de su inocencia, de su existencia, y de que alguien en algún momento supo quién era, y decidió no actuar. Don Rafa no se la llevó. Solo la fotografió con un celular viejo que usaba exclusivamente para eso. Luego la devolvió al sobre. Pero antes de salir, dejó caer, por accidente, un pequeño sobre con polvo de tiza en el suelo del almacén. Nada sospechoso, solo polvo.
pero si alguien revisaba los archivos en los próximos días, encontraría huellas, y empezaría a preguntarse quién anduvo ahí. Mientras tanto, en Reynosa, la hermana Lourdes entregó una caja de medicinas en la clínica rural de San Juan. Entre las cajas de paracetamol había un libro de contabilidad falso. En la última página, una lista de nombres. Uno de ellos, el Contador del Sur. Al lado, una fecha. Desapareció 3 de mayo 2025. Esa noche, Mariana, la periodista, recibió una llamada de un número que no conocía. Solo una voz de mujer, breve. Busca en los registros de defunciones del ISSST en Tepic 2011. Nombre, Laura Elena Guzmán. Causa, accidente vehicular. Pero el carro nunca se encontró. Mariana no publicó, pero al día siguiente visitó el archivo del ISSSTE bajo pretexto de una investigación sobre falsificación de actas en zonas marginadas. Encontró el expediente, y en los márgenes una nota manuscrita. Familiares no reclamaron cuerpo, enterrado en fosa común del Panteón Municipal. Laura Elena era la hermana menor de don Rafa, desaparecida en 2011, oficialmente muerta. Pero don Rafa siempre supo. Fue eliminada porque sabía demasiado, porque preguntó por su hermano. Ahora, esa historia, fragmentada, escondida, enterrada en archivos olvidados, comenzaba a emerger. Y el CJNG, que creía controlar las calles con balas y narcomantas, no sabía que su mayor enemigo no era un sicario, sino un expediente polvoriento en un cajón que nadie abre. Don Rafa regresó a su taquería al anochecer, prendió la parrilla, puso la carne, sirvió tacos, pero esta vez, cuando un cliente le dijo «gracias», él respondió «de nada, compa». Fue la primera vez en años que miró a alguien a los ojos. En la colonia obrera nadie dice sicario, le dicen el de afuera, el que llegó en el Jetta, o simplemente el de los zapatos nuevos. Pero a partir de la tercera semana de mayo de 2025 empezaron a llamarlo el maldito. No fue por una balacera, ni por una narcomanta, fue por un rumor. Todo comenzó en la tortillería La Esperanza, a 2 cuadras de la taquería de don Rafa. La dueña, doña Lupe, recibió un mensaje de su cuñada en Reynosa. Cuidado con el del escorpión. Dicen que le gusta lo que no debe. No especificaba qué. No hacía falta. En una colonia donde el honor se defiende con silencio y el desprecio con miradas, cualquier insinuación contra la moral es más letal que una bala. Al día siguiente, en la panadería El Buen Bocado, una señora comentó, como quien no quiere la cosa, que el del escorpión había estado preguntando por jovencitas en el Mercado Juárez. Decía que buscaba empleadas, pero no para limpiar, añadió bajando la voz. A las 48 horas, el rumor ya circulaba en 3 puntos clave: la parroquia, el puesto de periódicos y la parada de camiones. No por redes sociales, por conversaciones reales, por susurros entre amas de casa, por preguntas aparentemente inocentes. ¿Has visto al del Jetta? Dicen que anda con problemas de otro tipo. El CJNG, acostumbrado a imponer miedo con violencia, no supo cómo reaccionar, porque el miedo que ellos siembran es vertical, de arriba hacia abajo. Pero el desprecio que nace del rumor es horizontal. Se esparce entre vecinos, se mete en las cocinas, se cuela en las confesiones. El del escorpión lo notó de inmediato. Primero, la señora que le vendía café ya no lo atendía. Luego, los jóvenes del barrio empezaron a cruzar la calle cuando él pasaba. Incluso los vendedores ambulantes guardaban silencio al verlo llegar. No lo insultaban, no lo enfrentaban, simplemente lo borraban. Y en la frontera, ser borrado socialmente es peor que ser amenazado. Una noche, el propio jefe de plaza lo citó en un almacén de la carretera a Anáhuac. «¿Qué carajos está pasando?», le preguntó sin mirarlo. «Hasta los perros te evitan».
El del escorpión negó todo, pero su voz temblaba, porque sabía, si sus propios jefes dudaban de él, ya no tenía futuro. En el narco, la lealtad se mide en sangre, pero la reputación, en silencio. 2 días después, el Jetta gris no apareció en la taquería de don Rafa. En su lugar vino otro hombre, más alto, sin tatuajes visibles. Pagó por un taco con monedas, lo comió en silencio y se fue. Nada más. Don Rafa supo. El del escorpión había caído, no por una balacera, no por una traición, por un rumor que lo convirtió en basura humana ante los ojos de quienes, en el fondo, también temen el desprecio. Esa noche, don Rafa le dio una bolsa de tacos gratis a la señora de las paletas. «Gracias», dijo ella sin especificar por qué. «No fue mérito mío», respondió él. «Fue de la colonia». Y era verdad, porque en la obrera nadie actúa solo. La resistencia no es individual, es colectiva, y a veces la peor condena que se le puede imponer a un hombre de violencia es que su propia comunidad lo ignore hasta que desaparezca. Mariana, la periodista, oyó el rumor, pero no lo escribió. En su lugar publicó una columna sobre la fuerza del silencio vecinal en zonas de abandono estatal. Nadie mencionó nombres, pero quienes sabían, supieron, y el ZNG, por primera vez en años, no supo a quién matar, porque no puedes dispararle a un susurro. Se llama Elena Márquez. Tiene 39 años, cabello corto salpicado de canas prematuras y una libreta Moleskine con las esquinas dobladas de tanto usarla. Enseña literatura en la preparatoria número 7 de Nuevo Laredo, pero antes fue defensora de derechos humanos en el Comité de Familiares de Desaparecidos del Noreste. Perdió a su hermano en 2018. Lo último que supo es que trabajaba como mecánico en un taller de la carretera a Monterrey. Nunca más lo vieron. Desde entonces, Elena no busca justicia, sabe que ya no existe, busca patrones, y en las últimas semanas ha notado uno. 3 taquerías cerradas en la obrera, le dice a su amiga Norma mientras toman café en una fonda de la colonia Unidad. Todas en la misma cuadra. Todas con el mismo letrero improvisado, cerrado por enfermedad, pero ninguna ha vuelto a abrir. Norma, que trabaja en el registro civil, baja la voz, y el del escorpión desapareció. No hay rastro, ni en hospitales, ni en morgues, ni en fosas. ¿Crees que lo mataron? No, responde Elena. Creo que lo hicieron invisible, y eso solo se logra con la ayuda de mucha gente. Esa tarde, Elena pasa frente a la taquería El Güero. Está abierta. Don Rafa sirve tacos con la misma cara de siempre, pero cuando sus miradas se cruzan, solo un segundo, algo pasa. No es miedo, es reconocimiento. Como si ambos supieran que el otro también ha perdido algo, y sigue en pie. Elena no se acerca. No ese día. Pero al salir de la escuela al día siguiente, deja caer por accidente un folleto en la banqueta frente al puesto. Es del taller comunitario de lectura que imparte los jueves. El título, Las voces que el ruido no alcanza. Don Rafa lo recoge cuando cierra. Lo lee entero, aunque nunca ha leído un libro completo en su vida. Una semana después, a las 6:00 p.m., entra al salón de usos múltiples de la biblioteca municipal. Elena está allí, sentada entre 5 personas, una costurera, un jubilado, 2 estudiantes y una señora que vende tamales los domingos. Hoy hablaremos de testimonios, dice Elena, no de héroes, de sobrevivientes, de quienes callan, pero recuerdan. Don Rafa se sienta al fondo, no habla, pero cuando Elena menciona el caso de un mecánico desaparecido en 2018, él asiente, casi imperceptiblemente. Al final de la sesión se acercan. «Usted no viene por los libros», dice Elena sin rodeos. «No», responde don Rafa, «vengo por lo que no está escrito». Ella lo mira, no con lástima, con respeto.
Entonces hable, susurra, antes de que alguien decida que ya no puede. Él no dice quién es, pero le cuenta lo de las licencias, lo del rumor, lo del teléfono roto, y lo de su hermana Laura Elena, enterrada en una fosa común sin nombre. Elena toma notas, no para publicar, para entender, porque ella sabe, en la frontera la verdad no se grita, se teje, y a veces dos hilos rotos pueden formar un camino. Si esta historia está tocando tu corazón, necesitamos tu ayuda. Estamos cerca de los 1,000 suscriptores, y cada like, cada comentario, cada compartido, nos acerca a más personas que escuchen estas voces silenciadas. Puedes darle like, compartir este video y escribir en los comentarios cómo te gustaría que terminara esta historia, porque aquí, en México, tu voz también protege la memoria. La lluvia fina se volvió constante. Nuevo Laredo olía a tierra mojada y cables quemados. En la biblioteca municipal solo quedaban Elena y don Rafa. Los demás se habían ido. Afuera, un perro callejero ladraba sin razón, como si sintiera lo que ninguno decía en voz alta. «¿Por qué no te fuiste?», preguntó Elena sentada frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa de formica rayada. Don Rafa tardó en responder. Miraba sus propias manos, gruesas, agrietadas, manchadas de grasa y limón. «¿A dónde?», dijo al fin. «En Culiacán me buscan por ser quien soy, en Tijuana, por no ser nadie, en el DF, por no tener papeles. Aquí, al menos la gente sabe que existo, aunque finjan que no». Elena asintió, lo entendía. Ella también había pensado en irse, pero cada vez que empacaba, recordaba la última camisa de su hermano, colgada en su armario, sin lavar, como si un día tuviera que ponérsela de nuevo. «El CJNG no va a parar», dijo. «Solo se mueven a otro barrio, a otra ciudad, y tú sigues aquí». «Sí», dijo don Rafa, «pero ya no soy solo yo». Ella lo miró con atención. «¿Quién es más?». «La señora Lupe, el padre Mateo, la hermana Lourdes, hasta la chava del registro civil que te dijo lo de las taquerías. Nadie dispara, nadie escribe su nombre en nada, pero todos saben. Y eso es un ejército». Elena abrió su libreta, volteó una página, luego otra. Había dibujado una red, nombres, lugares, fechas, nada incriminatorio, solo conexiones. «¿Alguien más sabe quién es tu hermano?». «Nadie que respire», respondió él con una calma que helaba. «Y si lo supieran, no lo dirían, porque en esta tierra guardar un secreto es la única forma de proteger a los vivos». Un silencio largo se instaló entre ellos. Afuera, el perro dejó de ladrar. Solo se oía el goteo del techo y el zumbido lejano de un transformador. «¿Hasta cuándo vamos a callar?», preguntó Elena casi para sí. Don Rafa la miró por primera vez a los ojos, no con tristeza, con claridad. «Hasta que hablar no nos mate a todos». Ella bajó la vista. Sabía que tenía razón. Había visto lo que pasaba cuando alguien hablaba. Casas vacías, fotos cubiertas con plástico negro, madres que ya no salían a la calle. «Pero si nadie habla», dijo, «¿cómo se acaba?». «No se acaba», dijo don Rafa. «Solo se aplaza, un día más, una semana, un mes, y si logramos eso, ya ganamos». Elena cerró su libreta. No había respuestas, solo preguntas. Y eso, en la frontera, era lo más peligroso y lo más humano. Antes de irse, le entregó a don Rafa una hoja doblada. «Es una copia del acta de defunción de Laura Elena. El original está en Tepic, pero esta la puedes usar si alguien pregunta quién eras en 2011. Ahora tienes un duelo oficial, un motivo para haberte escondido». Don Rafa la tomó, la dobló de nuevo, se la metió en el bolsillo del pecho junto al corazón. «Gracias», dijo. «No me des las gracias», respondió ella. «Dame tu palabra de que, si te matan, alguien sabrá por qué». Él no prometió nada, solo asintió.
y en ese gesto sellaron un pacto que no necesitaba firmas. Sobrevivir no para vencer, sino para que otros recuerden. La palabra más peligrosa en la frontera no es sicario, ni plaza, ni siquiera narco, es hermano, porque hermano implica lealtad, implica deudas, implica que tu sangre no te pertenece, y don Rafa lo sabía mejor que nadie. Después del encuentro con Elena empezó a moverse distinto, no con más miedo, sino con más cuidado. Ya no iba solo al mercado, siempre acompañado de la señora de las paletas o de un cliente habitual, siempre en horarios distintos, siempre cambiando rutas, como si su rutina fuera un código que solo él entendía. Una tarde, mientras freía cebolla, vio pasar una camioneta blanca con vidrios polarizados. No era del CJNG, era de otro grupo, los del Cartel del Noreste, rivales, pero también depredadores. Se detuvieron frente a la taquería. Bajó un hombre con una playera negra y una cicatriz que le cruzaba la barbilla. ¿Tú eres el güero?, preguntó sin hostilidad. Sí. Oí que el CJNG te andaba cobrando. Don Rafa no respondió. Solo siguió moviendo la cuchara de madera. Podríamos protegerte, dijo el hombre, a cambio de que nos digas quién te cubre en Culiacán. Ahí estaba. La trampa. No querían su dinero, querían su linaje. Don Rafa apagó la parrilla, se limpió las manos en el delantal y dijo con voz plana: «No tengo a nadie, solo vendo tacos asquerosos». El hombre lo miró, largo, profundo. Luego sonrió sin alegría. «Buena suerte, güero, porque en esta ciudad hasta los fantasmas tienen dueño». Se subió a la camioneta y se fue. Don Rafa no abrió más ese día. Esa noche llamó a Elena desde un teléfono público en la colonia Independencia. Le contó lo de la camioneta. «Ya no es solo el CJNG», dijo ella. «Ahora todos quieren saber si estás conectado. Y si lo estás, eres un botín. Si no lo estás, eres un muerto». «Entonces ya estoy muerto», respondió don Rafa. «No», dijo Elena. «Estás vivo porque ellos dudan, y mientras duden, no actúan». Pero el tiempo se agotaba. Al día siguiente, don Rafa fue a la parroquia. Le pidió al padre Mateo algo que nunca había pedido antes. «Necesito que me bauticen de nuevo». El padre lo miró, sorprendido. «¿Ya fuiste bautizado?» «Sí, pero ese nombre ya no me sirve». Entendió. Esa tarde, en la capilla lateral, con solo la hermana Lourdes como testigo, don Rafa recibió un nuevo nombre sacramental: José Rafael. No cambió su acta, no cambió su CURP, pero en los libros parroquiales ahora existía un José Rafael, hijo de María y José, bautizado en 2025. Y en la frontera, a veces, los libros parroquiales pesan más que los del Estado. Más tarde, Elena visitó el archivo municipal. Presentó una solicitud falsa como investigadora independiente. Pidió acceso a expedientes de comerciantes con cambios de identidad por razones de seguridad. No existen oficialmente, pero la empleada, aquella que vio el flag semanas atrás, le entregó un sobre sellado. Adentro, una lista de 47 personas que desde 2020 han usado nombres distintos en licencias comerciales. Muchos son migrantes, otros testigos protegidos. Y uno coincide con el CURP de don Rafa, pero bajo el nombre de José R. Hernández. Elena no celebró. Sabía que era un alivio temporal, un respiro, nada más. Porque en la frontera no puedes huir de tu sangre, solo puedes enterrarla y rezar para que nunca la desentierran. Esa noche en su cuarto, don Rafa quemó la foto de su hermano. No por miedo, por respeto, porque entendió que, mientras esa imagen existiera, él seguiría siendo una sombra, y ya no quería vivir en la sombra de nadie. Quería ser solo el güero, el que vende tacos asquerosos, el que no mira a los ojos, el que sobrevive, porque a veces, en el norte, no ser nada
Es la única forma de ser alguien. No hubo balacera, no hubo narcomanta, no hubo cadáver en la plaza, solo una llamada. A las 6:03 de la mañana, mientras don Rafa encendía la parrilla, su teléfono roto, el que guardaba en la lata de manteca, vibró. Una sola vez. Un mensaje de texto, sin remitente, sin firma. Dejamos en paz tu cuadra. Por ahora. No menciones a nadie, no preguntes, solo vende. Era del CJNG, no una amenaza, una tregua. Don Rafa no respondió, no lo borró. Lo leyó 3 veces. Luego lo quemó en la parrilla, junto con los restos de grasa del día anterior. Sabía lo que significaba. No lo habían perdonado, lo habían calculado. Quizá los rumores sobre su supuesta relación con el viejo generaron más problemas que beneficios. Quizá otros carteles empezaron a husmear. Quizá su red de silencio, el padre, la hermana, la periodista, los vecinos, creó una zona tan opaca que ya no valía la pena arriesgarse. En el narco, la retirada no es derrota, es estrategia. Y la paz es solo violencia postergada. Esa misma semana, el jefe de plaza del CJNG en La Obrera fue trasladado a Matamoros, oficialmente por reestructuración. En realidad, por no haber resuelto el caso del Güero. Su reemplazo llegó en silencio. No visitó negocios, no pidió piso, solo observó. Don Rafa notó los cambios. Menos motocicletas, menos miradas fijas. Las taquerías vecinas volvieron a abrir. La señora Lupe volvió a vender tortillas sin temblar. Pero él no celebró, porque sabía, no había ganado. Solo había logrado que su familia respirara un mes más. Ese viernes fue a la biblioteca, encontró a Elena organizando libros. Le entregó un sobre pequeño. «Es la llave de la bodega», dijo. «Si algo me pasa, ahí está todo. Los papeles, las fotos quemadas, el acta de Laura y una carta para ti». Elena no la abrió. «¿Por qué me la das a mí?» «Porque tú no vas a desaparecer», dijo don Rafa. «Vas a seguir preguntando, y mientras haya una persona que pregunte, no estaré muerto del todo». Ella lo miró. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Solo guardó la llave en el bolsillo de su blusa. Más tarde, en la taquería, don Rafa preparó un taco especial. No para venderlo, para sí mismo. Carne quemada, cebolla cruda, cilantro amarillo. Lo comió despacio, sentado en la banqueta de plástico, mirando la calle vacía. No había victoria, no había justicia. Solo un acuerdo tácito entre la violencia y el silencio. Tú no me nombras, y yo no te toco. Y en la frontera, eso es lo más parecido a la paz. Han pasado 3 años. La colonia obrera ya no es la misma. Han puesto cámaras en las esquinas, aunque nadie sabe quién las vigila. La parroquia de Nuestra Señora del Refugio tiene rejas nuevas, y la taquería El Güero ya no existe. En su lugar hay una tienda de abarrotes llamada La Esperanza. Vende aguas frescas, chicles, leche en polvo. La dueña es una señora de Veracruz que llegó en 2023. Nadie le ha dicho quién era el anterior dueño. Tampoco pregunta. Pero en el barrio, a veces, los abuelos cuentan historias. «Había un taquero», dice uno, mientras juega dominó en la sombra de un árbol, que vendía tacos tan malos que hasta los perros los dejaban. Pero nunca le faltó clientela. «¿Por qué?», pregunta un niño de 11 años. «Hijo de una costurera que vino de San Luis. Porque la gente no iba por los tacos», responde el viejo, bajando la voz. «Iba a saber si seguía vivo». El niño frunce el ceño. «¿Y qué pasó con él?» «Desapareció, como tantos». «¿Lo mataron?» El viejo niega con la cabeza. «No, se fue calladito, como el que sabe que vivir es ya un milagro». Nadie sabe que don Rafa sigue vivo. Vive en una casa de 2 cuartos en la periferia de Reynosa, bajo el nombre de José Hernández. Vende tamales los domingos en una esquina cerca del Mercado San Juan. Nadie lo reconoce.
Nadie lo busca. Elena Márquez sigue dando clases, pero ya no imparte el taller de lectura. En su lugar, organiza un círculo de memoria oral, donde vecinos mayores graban sus recuerdos en grabadoras viejas. Entre esas cintas hay una sin título, solo una fecha, mayo 2025, y una voz ronca que dice: «Solo vende tacos asquerosos». Esa era mi defensa. La cinta está archivada en la biblioteca municipal. Nadie la ha escuchado en meses. En la esquina de Hidalgo y Morelos, donde estuvo la taquería, hay una cruz de madera clavada entre las grietas del concreto. No tiene nombre. Solo una flor de plástico roja, renovada cada mes por alguien que no se deja ver. Dicen que es la señora de las paletas, o el padre Mateo, o la hermana Lourdes. Nadie confirma, nadie niega, porque en la frontera el respeto también se guarda en silencio. Una tarde de diciembre, Elena camina por ahí, se detiene frente a la cruz, no reza, solo deja una servilleta vieja, la última que don Rafa usó en su taquería, guardada todos estos años, y la coloca junto a la flor. Un camión pasa, el viento levanta el polvo, y por un instante parece que alguien susurra: «Gracias, compa». Elena sonríe. Sigue caminando. ¿Crees que estas historias deben contarse? Si es así, suscríbete al canal y deja tu comentario, pero con respeto. Aquí, cada nombre tiene un rostro. Este contenido busca visibilizar, no sensacionalizar. Denuncia, no normalices. Inspirado en testimonios reales recopilados por la red de periodistas de a pie, el colectivo Solecito de Nuevo Laredo y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEEI, 2021-2025.